Hola Gamercats, aquí Moonlight de Star en un nuevo video. Hoy les traigo una vez más una pequeña reseña y análisis a una de las creaciones de la comunidad de Team Fortress 2. Pero hoy no vengo simplemente a hablarles de una animación, hoy vengo a mostrarles la razón de por qué creo que encontré la animación más apegada de lo que pudo ser una serie oficial de TF2. Pero antes de iniciar, les recomiendo mucho que se pasen por mis demás análisis de TF2, especialmente al de Expiration Date, porque va a ser un muy buen complemento para este video. Pero sin más preámbulo, vamos allá con el intro. Las animaciones de Team Fortress 2 hechas por la comunidad son todo un mar lleno de horas y horas de contenido. No por nada, tengo una lista de reproducción de YouTube con más de 400 videos en la que guardo cuánta animación de TF2 veo. Entre todo este vasto horizonte que son las animaciones de TF2, hay demasiadas joyitas. Unas son súper cursiadas, otras son muy adorables, otras son muy chistosas. Y hay otras que son una jodida pieza cinematográfica digna de estar en la gran pantalla. Todas estas animaciones explorando hasta el límite todas las facetas posibles del universo de TF2 y sus personajes tan especiales, contando con una diversidad inmensa, hasta varios creadores teniendo su propio lore dentro de sus animaciones. Pero igual en el fondo se sigue sintiendo ese vacío de lo que pudo haber sido una serie oficial, y este sentimiento me hizo preguntar, entre todas las animaciones que he visto, ¿cuál es la más cercana a lo que es la esencia de Expiration Date? Y aquí entra la animación protagonista de este video, Mind Games, creada por ni más ni menos que The Winglet. Muchos conocerán a este canal y de seguro habrán visto una que otra de sus animaciones, pues no es de extrañar, además de tener una excelente calidad, muchas de ellas cuentan con millones de visitas. Y en su filmografía, si se le puede decir así, cuenta con unos cuantos premios de los Saxy Awards, varias animaciones de su filmmaker de una duración considerable y muchas joyitas. Pero de todas las animaciones que hay en este canal y de internet en general, ¿por qué me estoy fijando específicamente en Mind Games? Justo por eso quise hacer este video haciendo un análisis explicando varios puntos que me hacen creer firmemente que esta animación es lo más cercano que tenemos a lo que pudo ser un episodio oficial. Antes de pasar al resumen como tal, quiero resaltar cositas generales, como la animación tan extremadamente bien hecha. Tiene muchos detalles en el movimiento de los personajes y se siente del calibre de una producción oficial de Valve. Eso sin contar que tiene un trabajo de voz buenísimo por parte de todos los personajes. Pero lo más increíble de todo es que esta animación fanmade cuenta con la brillante actuación del mismísimo actor de voz original del Scout. Esto ya es un punto importantísimo que le suma a la cercanía que tiene esta animación. Pero pasando a unos puntos generales de la trama que me gustan, es que aquí los protagonistas principales son Scout y Engineer, lo cual me parece una combinación perfecta que no se ha visto en contenido oficial, pero funciona perfectamente. Se siente tan natural la manera en la que se desarrollan las situaciones entre los dos, tanto que pareciera escrito por el equipo de Valve. Es muy genial poner al miembro más inteligente del equipo compartiendo protagonismo con el miembro del equipo más joven, que no es el más listo que digamos. Porque como mencioné en el análisis de Expiration Date, Scout es el protagonista perfecto para una historia de TF2, porque a falta de una figura paterna hay espacio para aprender muchas lecciones de sus compañeros mayores. También me gusta que el equipo estrella en esta historia sea el equipo Blue para variar, porque me parece curioso como la mayoría de las creaciones de la comunidad pintan al equipo Blue como si fueran pobres, sin presupuesto, y los que nunca ganan nada. El concepto de dos personajes opuestos que por alguna razón terminan cambiando de cuerpos es algo que hemos visto incontables veces en la ficción, y no es lo más original, pero no tiene que serlo necesariamente para hacer una buena historia.
porque este concepto entra perfectamente en el universo de TF2 y da pie a muchas posibilidades y situaciones. Ahora sí, entrando de lleno en el resumen y análisis, hay muchas cositas en el guión que le suman puntos a esta animación. Comenzamos con el Enji trabajando en su taller y moviendo los cacharros. Está construyendo una máquina de la cual todavía no sabemos su función. Al terminarla se le sale una risa malvada texana, lo cual queda muy acorde con el personaje visto desde un punto de vista más canónico, porque en general se pinta al Enji con una imagen tipo tu tío bonachón albañil que le gusta la barbacoa y tomar unas cervezas bien frías bajo el rayo del sol. Pero lo curioso es que en realidad el Enji es un nerd con una mente fría, que tiene un coeficiente intelectual en un punto tan demencial que no le importa lo que tenga que hacer para poner a prueba sus habilidades de ingeniería. Vamos, estamos hablando del mismo sujeto que se cortó su propia mano porque encontró entre los planos de su abuela una mano robótica chingona. Pero regresando al punto, Enji le pide a Scout que lo ayude para probar su nuevo invento. You know, Scout, they say women are attracted to a scientific mind. I'm scientastic? Who said I wasn't scientastic? Me encanta cómo Enji juega con el ego de Scout para convencerlo, es algo que fácilmente él haría. Aunque la verdad contarle a Scout acerca de un prototipo secreto no es la mejor idea, porque como sabemos él no puede cerrar el hocico. Me parece curioso cómo el Enji confía tanto en su creación que la prueba él mismo, lo cual es completamente acorde al personaje porque para él todo está fríamente calculado. La máquina se activa y descubrimos que Scout y Enji cambiaron de cuerpo, y la manera en la que reacciona Scout es impecable. Oh man, this is awesome! Look at this! I got a freaking robot hand! I even got chest hair! Real, honest to God chest hair! This is incredible! I'm like a freaking grizzly bear over here! Rah, ladies! Hey! Simplemente Scout siendo Scout. El trabajo que hay en esta animación, en el lenguaje corporal de cada personaje es simplemente impresionante. No es fácil caracterizar un personaje solamente con sus movimientos. Por eso aquí y más adelante en el corto se puede entender perfectamente quién está en el cuerpo de quién, hasta sin la necesidad de cambiar las voces. También me encanta la cara con la que Enji mira a Scout emocionarse. En general aprecio mucho esos detalles tan pequeños en las expresiones de los personajes. Aquí tengo que hacer una pausa para resaltar un detalle aparentemente pequeño, pero que no me puedo sacar de la cabeza. ¿Cómo le hicieron para que la camiseta se separara del modelo de una manera tan natural? Siendo que los modelos por default de TF2 en Surf Filmmaker no tienen estabilidad. Enji le dice a Scout que regresen a la normalidad. Scout reprocha un poco, pero acepta a regañadientes. Y en contra de todo pronóstico, Scout a último segundo decide cambiar lugar con un dispenser. Porque ¿quién no querría quedarse con el cuerpo del engineer? Literalmente es el más fuerte de todos los mercenarios. Es el único que puede correr cargando con sus cacharros que son prácticamente maquinaria pesada. Listen, boy, you swap our bodies back right now, you good-for-nothing piece of mule. Oh, well, go ahead. Ha! La mente del Enji en un dispenser es algo tan bizarro que es completamente factible en el universo de TF2, lo cual le da más puntos de cercanía a esta animación. Juega con conceptos ridículos, pero sin que se sientan fuera de lo que puede llegar a pasar en este universo. Scout con el cuerpo de Enji sale y se encuentra con Soldier. Él le pide que ponga un teleporter y Scout siente el verdadero terror al darse cuenta que no tiene ni la más mínima idea de cómo hacer el trabajo de Enji. También es muy chistoso cómo Soldier descifra inmediatamente lo que está pasando y pregunta como si fuera la cosa más normal. Scout? What? Why in the gosh darn... Scout, why are you the engineer? Es algo completamente factible teniendo en cuenta las cosas que pueden llegar a pasar en el universo de TF2. Scout le cuenta a Soldier acerca de la máquina de Enji y le dice que no le diga a nadie, lo cual fue su peor error porque Soldier va inmediatamente a contarle a los demás. En esta parte me encanta cómo cada uno está en lo suyo porque aunque no sean protagonistas, todos los mercenarios hacen presencia al igual que en Expiration Date.
Engineer has made a magical box that can switch our brains. La reacción, las caras y el timing de este momento es simplemente hilarante y también es muy chistoso como el médico es el que hace la cara más loca de todos, porque conociéndolo siempre le va a encantar cualquier chance de hacer experimentos locos. Mientras todos los mercenarios se ponen locos probando la máquina hasta el límite, Scout está intentando conquistar a Miss Pauling con el cuerpo de Angie. Aunque está en el cuerpo de un genio, sigue siendo tremendo espantaviejas. Esto es simplemente hilarante. Scout regresa y ve el desmadre que ocurrió mientras no estaba. Wait. En serio no puedo evitar reírme con este chiste tan inesperado. Look at me, Scout! I am a heavy! My health is bad and my country is worse! Definitivamente Soldier siendo Soldier. Aquí Scout se da cuenta del desastre y Angie los comienza a regañar. Este momento tiene ese mismo factor que me hace amar tanto a Expiration Date. Es un momento que hace sentir a este montón de locos más como una familia disfuncional que como un grupo de compañeros de trabajo. Pero regresando a la historia, Angie les da una explicación súper random en la que dice que por sobrecargar la máquina puede destruir la continuidad del espacio-tiempo. La verdad, la destrucción del universo en este contexto es completamente factible. Scout intenta detener a los demás antes de que sea demasiado tarde, pero la máquina explota y se abre un portal interdimensional del que sale el jinete sin cabeza y sin montura, lo cual es completamente factible y normal. Sí, el universo de TF2 es muy fumado. El timing de este chiste es simplemente perfecto. I take no responsibility for this. Scout siendo Scout nuevamente. Aquí empieza una batalla épica. Nuestros protagonistas no tienen salida porque las puertas se cerraron y Angie le dice a Scout que tiene que restablecer la energía para escapar. Típico de Scout, escuchar solo cuando la situación es desesperada. Me encanta que hayan recordado el detalle de que Scout no sabe leer. Logran abrir la puerta temporalmente, pero Angie se queda sosteniéndola y pasa uno de los top 10 momentos más tristes del anime. Son, when I say run, I mean run! Scout intenta desesperadamente reparar la máquina y nos muestran que aprendió la lección recordando las palabras de Angie cuando repararon la puerta. El Scout Dispensador no puede hacerte daño, no existe. El Scout Dispensador. Me encanta cómo usan el factor TF2 Logic para mostrar esto tan random. Scout regresa por los restos del dispenser. En serio, ¿la única medida que pusieron para el monstruo interdimensional fue escribir un letrero? Inexplicablemente, Angie logra regresar de la muerte y Scout se pone muy feliz. Holy crap, it worked! Angie, you're back, man! That's really a great thing to hear for people who would care about those kind of things. Me encanta cuando Scout se sale de personaje para inmediatamente retractarse y vuelve a ponerse en modo Scout siendo Scout. Well, I think it's safe to say you've learned your lesson, son. You bet! Never trust an engineer. Ever. Y para rematar, cuando Angie saca a Scout de su taller, literalmente este sigue hablando tras la puerta. El mejor final que se le pudo haber dado a esta joyita. Mind Games, en su escritura, en su atención a la animación, en el movimiento de los personajes y su brillante trabajo en la actuación de voz, hace que sea personalmente una de mis animaciones favoritas de TF2. Se le nota a kilómetros la dedicación y cariño que se le puso a este proyecto. Y sí, yo sé que otras animaciones fanmade de TF2 en aspecto técnico se pueden llegar a ver más impresionantes, exprimiendo su filmmaker al máximo, y en el guión se pueden llegar a arriesgar a cosas diferentes y atrevidas manteniendo la esencia de TF2, por eso hay muchas que simplemente me fascinan.
pero de todo lo que he visto, definitivamente esta es la animación más cercana a lo que pudo haber sido un episodio oficial hecho por Valve. Yo llamaría a Mind Games un sucesor espiritual de Expiration Date, explotando parte de ese potencial que dejó con estos personajes tan especiales que tiene Team Fortress 2. Y bueno, GamerCats, gracias por acompañarme en esta travesía y haber visto el video hasta el final. Si te gustó y quieres más contenido de animaciones de TF2, deja tu like y comenta tu opinión de Mind Games o recomendaciones para videos. También les recomiendo mucho que se pasen por mis demás videos de TF2 que están muy interesantes. Les estaré dejando la lista de reproducción en pantalla. Y sin nada más que decir, yo me despido recordándoles que al igual que Afton, yo siempre regreso y nos vemos en un próximo video.